Primero aquí hay una presentación de torque de equilibrio estático, están los temas, estos son los pasos para el modelo de equilibrio, que son diagrama de interacciones, el inventario de fuerzas, son los pasos, eso ya lo conocen, el diagrama de cuerpo libre extendido, cuya diferencia es que aparte de las fuerzas hay que entender las posiciones, el planteamiento de ecuaciones de equilibrio con equilibrio de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, equilibrio de torque, en algunos problemas, por ejemplo, en el primero que vamos a ver, vamos a tener solamente equilibrio de fuerzas en el eje Y, equilibrio de torques, y a partir de eso plantear algunas ecuaciones y solucionarlas. Aquí, entre estas dos, vamos a tener un sistema de 2×2 o 3×3, y a partir de eso vamos a solucionar. Algunas recomendaciones, dice, dibujar los diagramas de cuerpo libre extendido significa que consideramos el cuerpo no como un punto, sino que importa mucho en qué parte del cuerpo se aplica la fuerza. B, dado que el torque total debe ser nulo con respecto a cualquier punto de referencia, conviene elegir ese punto, el punto de referencia, en el lugar donde tengamos fuerzas desconocidas que no produzcan torque. Y hay que, otra cosa clave, identificar la dirección del torque para cada una de las fuerzas. Detalle del pivote bisagra. Esto es clave para lo que es pivote bisagra. Para efecto del diagrama de cuerpo libre extendido, conviene calcular aparte la componente horizontal Rx y la componente vertical Ri de la fuerza aplicada por el pivote. Y las direcciones de ambas componentes deben ser tales que permiten el equilibrio de fuerzas, donde, tal como vimos en el problema que abordamos, el problema de muestra del jueves pasado, en muchos problemas se puede deducir fácilmente, en otros hay que suponer una dirección, y si al calcular la da positiva significa que esa era la dirección correcta, y si da negativa significa que la dirección correcta era la opuesta. Un detalle antes que tengo que comentar. Me aviso que en estos días voy a tener que ir mucho a la unidad de trabajo de Andrés Bello, porque estamos empezando época de pruebas presenciales, ¿ya? ¿Ok? Yo, por ejemplo, hoy día en la tarde, martes de la tarde voy a tener que ir a tomar pruebas, a cooperar, a ayudar el proceso y todo el cuento. Eso va a significar que hoy día en la tarde no voy a poder tener horario de consulta, ¿ya? De todas maneras no viene nadie. De hecho, el horario de consulta del jueves, que me tenía preocupado porque era el horario de consulta previo a la prueba, tampoco vino nadie. Así que le aviso que hoy día martes no me voy a estar conectando para atender dudas, ¿ya? Y no, yo les aviso que va a pasar el jueves. Probablemente voy a poder tener horario de consulta igual, pero déjenme avisarles primero, ¿ya? Y eso. Entonces están los problemas que vamos a hacer. Mi idea es hoy día abarcar los primeros 3 por lo menos. Están acá. La próxima clase vamos a seguir revisando problemas. En principio está contemplado tomar nuestra clase la siguiente para ver problemas de torque. El clásico de este profesor, que es el fondo con ruidos de la naturaleza. Ya. Dice, la barra homogénea de la figura tiene largo L, voy a ampliar acá. La barra homogénea de la figura tiene largo L, masa M, y puede girar libremente en torno al eje E que pasa por su centro. Esto no quedó bien pegado, déjame revisar bien. Un momento. La barra homogénea de la figura tiene largo L, masa M, y puede girar libremente en torno al eje E que pasa por su centro. La barra permanece en equilibrio con 3 pesas suspendidas en ella, 2 en los extremos, y la tercera a distancia de cuartos del eje E. Construye un modelo para calcular la masa M mayúscula en función de M minúscula. Partimos primero, diagrama de interacción. Aquí tenemos la situación, tenemos esta es la cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3, cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 3. Vamos a ampliar un poco más a ver si puedo mostrar. Este sería el diagrama de interacciones. Y aquí los diagramas de interacciones se vuelven bastante complejos. Tengo aquí el pivote, la barra. La barra está conectada a cada una de las cuerdas. Y cada una de las cuerdas está conectada a su respectivo cuerpo.
cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 3, y todos los cuerpos están conectados a tierra. A la tierra a través de una fuerza gravitatoria. ¿Cuál sería el inventario de fuerzas acá? Sobre la barra tenemos el peso de la barra, todas las tensiones, la tensión de la cuerda 1, la tensión de la cuerda 2, la tensión de la cuerda 3, y la fuerza de contacto del pivote sobre la barra. Los pesos no están actuando directamente, ojo. Sobre la barra, están actuando sobre la cuerda. Ese es un detalle no menor. Entonces vamos a tener 5 fuerzas de inventario sobre la barra. Ahora, si hacemos el diagrama de cuerpo libre extendido, aquí tenemos las 5 fuerzas, que serían tensión 1, el peso de la barra, tensión 2, tensión 3, la tensión 2 está en la distancia L cuartos del eje, la fuerza del pivote, y aquí aparte, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre de las tensiones y sus respectivos pesos. ¿Bien? Entonces con esto puedo plantear lo siguiente. Primero que, en este caso, como esta es una situación de equilibrio, cada una de las tensiones va a ser igual a sus pesos. Entonces podemos escribir tranquilamente acá, como primera cosa, que la tensión 1 es igual a M mayúscula por G, la tensión 2 es M minúscula por G, y la tensión 3 es M minúscula por G. Aquí podemos plantear, esto sería de aquí, de fuerzas, lo puedo tirar aquí abajo, cuerpos colgantes. No me alcanza. Por equilibrio de fuerza en tiempos colgantes, vamos a tener que T1 es M mayúscula por G, T2 es M minúscula por G, T3 es M minúscula por G. Segundo, vamos a tener equilibrio de fuerzas en la barra. En este caso nos va a plantear solamente eje Y. Vamos a tener solamente ecuación en el eje Y. En eje vertical, vamos a tener que la fuerza de la barra va a ser igual a T1 más T2 más T3 más el peso de la barra, además el peso de la barra es mg acá, T1 es mg, T2 es mg, T3 es mg, el peso de la barra es M mayúscula por G. El peso de la barra es mg. Este está justo en la mitad. Entonces al final esto, si lo simplificamos, nos va a quedar 2 veces M más M por G. Y ahora viene el equilibrio de torque sobre la barra, que esto es lo novedoso. Aquí el pivote claro es C.
¿por qué nos conviene el pivote E? Ahí tenemos dos fuerzas que son incógnitas, que son, bueno, el peso de la barra del registro no es incógnita, pero la fuerza del pivote sí es incógnita. Lo tenemos calculado, pero va a depender de la relación entre M y M. Acuérdense que está preguntando la relación entre las masas. Pero nos conviene fijar el pivote en E, entonces nos quedarían que las tensiones, las únicas que harían torque serían las tensiones de las cuerdas, o sea, FP y peso de la barra no harían torque. Además tenemos que ver de que la tensión 1 haría un torque en contra de las manecillas de reloj, y las otras dos harían un torque a favor de las manecillas de reloj, o sea, negativo. El torque 1 sería positivo. Esto sería respecto del punto E. Tenemos aquí que la suma de los tres torques va a ser igual a 0. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular los tres torques. Torque 1, este torque es positivo, que sería, y además todas estas fuerzas son perpendiculares a los brazos de palanca, por lo tanto es fuerza por distancia nada más. Torque 1 sería, la tensión 1 sería positivo, más la tensión 1 por L medios, y la tensión 1 es mg, sería más mg por L medios. Entonces que este cuerpo tiene masa m colgado y m en el otro lado, y menos por el otro lado. El torque 2 es negativo, que sería menos T2. Tenemos aquí esta distancia que es L cuartos, que sería menos mg por L cuartos, que es el brazo de palanca, y el torque 3 sería menos T3 por L medios, porque esta distancia entre este es L medios, por lo tanto nos quedaría menos mg L medios. Entonces, ¿qué es lo que viene acá? Sumar estos tres. Nos quedaría más mg L medios menos mg L cuartos menos mg L medios igual a 0. Entonces nos quedaría aquí mg L medios menos, esto sería un cuarto más un medio, 3 cuartos mgl, incluso aquí voy a, este mgl medio lo escribo como un medio mgl, en mayúscula gl, menos 3 cuartos de mgl igual a 0, lo que se traduciría después en esta igualdad. Y fíjense qué bonito, se va GL, se va GL, 2, y nos va a quedar que M mayúscula es 3 medios M minúscula. Lo que se preguntaba era la masa M mayúscula en función de M minúscula, y aquí está la solución. M mayúscula es 3 medios M minúscula. Y además podemos calcular con eso finalmente cuánto es la fuerza de la barra. Y lo voy a calcular así como algo adicional. FP sería 2 veces 3 medios M más M por G, que sería 2 veces 3 medios 5 medios M por G, de donde la fuerza
del pivote sería 5 mg. No lo piden, pero aquí lo dejo como algo adicional. Y eso sería. No sé si hay dudas con este ejercicio, este primer ejercicio de torque. ¿Dudas, consultas? Quedan claramente visualizados los pasos. Perfecto. Vamos a ver la pregunta 2. Dice, el garrote de largo L y de masa M se encuentra en equilibrio en la posición de la figura. El centro de masa está ubicado a 12 tercios del extremo izquierdo de la figura y la tensión de la cuerda 1 es de 60 newtons. Entonces, se pide, construye un modelo para calcular la masa del garrote y la tensión de la cuerda 2. Ahí tenemos el cuerpo. Tenemos, ¿qué fuerza? Tenemos el techo, que tiene sendas cuerdas amarradas a la cuerda 1, la tenemos que está conectada a la cuerda 1 y cuerda 2, que estas dos están amarradas al garrote, y todo tiene, las cuerdas del garrote tienen gravitación en la Tierra. Aquí obviamente nos va a interesar el garrote. ¿Cuáles son las fuerzas sobre el garrote? La tensión de la cuerda 1, la tensión de la cuerda 2 y el peso del garrote. Y con un dato importante, que aquí nos dicen que el centro de masa está a una cierta distancia. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre extendido. Tenemos las dos tensiones y el peso. Entonces, aquí nuevamente vamos a necesitar hacer equilibrio de fuerzas. Equilibrio de fuerzas sobre el garrote. En el eje Y vamos a tener que la suma de las dos tensiones va a ser igual a mg. Con eso tengo planteado una ecuación. Ahora tengo que hacer el equilibrio de torques. ¿Qué pivote? Hay que escoger un pivote. En este caso me conviene escoger el pivote T2. Tengo dos incógnitas que son la masa y la tensión 2. Aquí estoy escogiendo como pivote la posición de la cuerda 2. ¿Por qué? Porque al escoger este pivote acá, esta tensión que es incógnita no participa en la ecuación, no hace torque, por lo tanto queda fuera de la ecuación, y me va a quedar dependiendo de la T1 que yo la conozco, que es un valor conocido que me lo dan como dato, que es 60 newtons, y de mg, que es en incógnita. Entonces, con eso me queda plantear la ecuación en términos de una incógnita, y con eso la puedo obtener inmediatamente. Si lo hubiera colocado, por ejemplo, dependiendo de T1, me habría quedado una ecuación con M y T2, con las dos incógnitas, y se puede resolver, pero tendría que resolver un sistema con esta. No es difícil, pero es mucho más complicado que plantear una ecuación donde una de las incógnitas la tienes desde ya y tienes que reemplazar nada más. Es un tema de simplemente no complicarse la vida. O sea, esta va a ser nuestra posición. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que mg va a estar a una distancia ¿cierto? Está 2 L tercios, entonces esta va a estar a distancia L tercios, y T1 va a estar a una distancia L. Esta va a ser el torque negativo, el cuerpo 1, y torque
positivo el mg. Entonces vamos a tener de que torque G más el torque 1 van a ser iguales a 0, donde el torque G va a ser menos mg por L tercios, y el torque 1 va a ser no más mg por L tercios, porque es positivo ese. El torque 1 va a ser T1 por L. Voy a hacer algo acá. Entonces aquí podemos plantear la siguiente expresión. Es decir, más mg L tercios menos T1 por L es igual a 0. mg L tercios es igual a T1 por L. Se van las L's. Nos va a quedar finalmente que T1 va a ser 1/3 mg. Esa sería la ecuación 2. Entonces vamos a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Una que va a ser esta. Y la otra que va a ser esta de acá. Ahora a partir de esto hay que calcular M y T2. Y el sistema se ve bien sencillo. Porque tengo T1, entonces de 2 puedo despejar fácilmente aquí que M va a ser 3T1 partido por G, que sería 3 por 60 newtons, esto es kilogramos metro segundo al cuadrado, partido en G, que es 10 metros segundo al cuadrado. Entonces con esto tenemos la M, que es 18 kilos. Y finalmente, reemplazando en 1, aquí puedo llegar a T2. Esta es la ventaja de que con la primera ecuación ya tengo calculada una de las incógnitas. Entonces, nos quedaría que T2 tendría que ser igual a mg menos T1. Y para obtener la otra reemplazo nomás, que sería 18, aquí me faltó el paréntesis cuadrado. $18 kilogramos por 10 metros segundo al cuadrado, menos T1, que es 60 newtons. Entonces esto nos daría 18 por 10, 180, menos 60 newtons,
Y llegamos finalmente que la tensión 2 es 120 newtons. Y tendríamos resuelto este. ¿Dudas, consultas respecto a este desarrollo? Dice acá. Una barra homogénea de largo L igual 2 metros. Y masa M, 40 kilogramos, está pivoteada en P, extremo inferior, y soporta un bloque de masa M igual a 15 kilos en el extremo superior, como se muestra en la figura. La cuerda horizontal se encuentra atada a 2 L tercios del pivote. Nos pregunta, construye un modelo que permita calcular la tensión en la cuerda y la fuerza ejercida por el pivote sobre la barra. O sea, tenemos aquí el clásico problema de pivote con una barra inclinada. Ahí tenemos la situación. Diagrama de interacciones. Tenemos aquí la barra, el pivote, tiene una cuerda, a un lado la cuerda 1 que lo está amarrando a la pared, y tenemos la cuerda 2, ya tienes colgado un cuerpo, y todo eso, cada uno de esos elementos con conexiones a la Tierra a través de fuerza de gravedad. La barra es la que nos interesa acá. ¿Qué fuerzas tiene? Tiene 3, 1, 2, 3, 1, 2, tiene 1, 2, 3, 4 fuerzas, y también nos va a interesar el inventario de fuerzas sobre este cuerpo. El inventario de fuerzas sobre la barra tiene la tensión 1, que es la tensión de la cuerda 1, que es la que está amarrada a la pared. Tiene la tensión de la cuerda 2, que es la cuerda que está conectada al cuerpo, de masa M minúscula. Tiene su peso, mg, y tiene M mayúscula G, y tiene la fuerza de contacto con el pivote. Además, este cuerpo tiene la tensión de contacto de la cuerda 2 sobre el cuerpo, que es también este 2, esto es la misma magnitud de tensión, y su peso, M minúscula por G. Ahora, este sería el diagrama del cuerpo libre de la barra. Tenemos el peso, la tensión 1, la tensión 2 está relacionada con el cuerpo, y la fuerza del pivote. ¿Ya? Ojo, ¿cómo sabemos que la fuerza del pivote tiene esa dirección? Veamos imaginariamente las componentes horizontales y verticales. El peso de la barra se aplica en la mitad de esta a L medios de P, o sea, esta distancia aquí es L medios. Fuerza del pivote. La componente horizontal, esto se tiene que equilibrar, por lo tanto la componente horizontal, la única fuerza horizontal que tenemos acá es la T1, que va en dirección menos X, por lo tanto la componente horizontal tiene que ser más X, no queda otra, por lo tanto tiene esa dirección horizontal. Y verticalmente, T2 y MG apuntan hacia abajo, por dentro no queda más remedio que la fuerza del pivote tenga componente vertical hacia arriba. Por eso tiene esa dirección. Aquí no hay necesidad de apostar nada, claramente la fuerza del pivote va hacia arriba. Y además, ahora, si descomponemos la fuerza del pivote, además tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre de la tensión 2 y MG, y por lo tanto la fuerza del pivote vamos a tener que componer en la componente X del pivote y la componente Y de la fuerza del pivote. ¿Ya? Y con esto ya podemos plantear aquí equilibrio de fuerzas. Vamos a plantear el equilibrio de fuerza en el cuerpo. Esto es, claro, esto es hebraico. Ahora, tenemos un equilibrio de fuerza en el cuerpo, ese colgante, ¿sí? Gustavo, hola. Vamos a tener que la tensión 2 es igual a mg. Y que vamos a plantear equilibrio de fuerzas en la barra.
En el eje X está fácil porque tengo la componente X de la fuerza del pivote y la tensión 1. La tensión 1. Y en el eje Y voy a tener la fuerza del pivote Y, que va a ser igual a la tensión 2 más mg. Y ojo, de que aquí ya podría calcular la fuerza del pivote sobre I, porque la tensión 2 es C minúscula por G más mg, m más m por g. Las masas chicas, las masas son 40 y 15 en este caso. 15 más 40 kilogramos por 10 metros segundo al cuadrado, 40 más 15, 55. Entonces esto sería 550 newtons. Estamos viendo. 550 newtons. ¿Ya? Entonces tengo ya la componente I de la fuerza del pivote acá. Ahora que necesito calcular la fuerza del pivote en el eje X, con eso además tengo la tensión 1. Y ahora tenemos los torques. Vamos a escoger como pivote, obviamente, como referencia para el torque el pivote. ¿Por qué? Porque con eso tengo tres incógnitas en esta situación, que son la tensión 1, la componente del pivote Y, bueno, la componente del pivote X ya no es, la componente del pivote Y ya no es incógnita, tengo la tensión 1 y la componente del pivote X. Pero si escojo esta de acá como eje, esta componente, esta fuerza no me hace torque, y las que me harían torque serían el peso del cuerpo, la tensión 1 y la tensión 2. Si este ángulo es 37, este de aquí es 53, este de aquí es 37 y este es 53 grados. Entonces aquí tengo que plantear lo siguiente. El pivote. Vamos a tener de que este torque de acá, el T1 va a ejercer torque positivo y el T2 y el T3 van a ejercer torque negativo. Entonces vamos a tener de que torque 1 más torque 2 más torque 3, torque 1 más torque 2 más el torque P, torque B me llama, se llama aquí, torque 1, torque 2 y torque B van a ser iguales a 0. El torque 1 sería, esto está la tensión 1 por el ángulo, lo que nos va a interesar es la componente de esta fuerza que es perpendicular al brazo de palanca, perpendicular a la barra, que sería T1 por seno de 37, por el brazo de palanca con respecto al pivote, que es 12 tercios. Seno de 37 aquí nos dicen que es 3/5.
Por lo tanto, esto nos va a quedar el T1 es positivo. Entonces sería más 2/5 T1L. La tensión 2, que es la tensión de la cuerda 2, sería, en este caso, menos T2. En este caso, la componente perpendicular al brazo de palanca sería la componente seno de 53. Y el brazo de palanca para este T2 va a ser la longitud completa, que es L. Entonces nos quedaría menos T2 por seno de 53 es 4/5 por L, lo que nos daría menos 4/5 por T2 por L. Y el torque B sería menos el peso de la barra, en este caso seno de 53, que el T2, y el largo está justo en la mitad, porque la barra es homogénea. La barra es homogénea, por lo tanto, iría justo a la mitad. Entonces nos quedaría menos mg por 4/5 por L medios. Nos quedaría menos 2/5 mg L, y además el T2 lo tenemos, que es mgl. Teniendo eso en vista, podemos plantear la igualdad acá. Nos quedaría esto acá, esto de acá, tenemos todo esto acá, todo eso es igual a 0. Nos va a quedar 2/5 T1 por L, y pasamos aquí 4/5 mgl, más 2/5 m mayúscula gl. Puedo simplificar los quintos acá, puedo simplificar las L's acá. Aquí me queda 2, aquí me queda 1, y nos quedaría finalmente que T1 es 2m más m por g, que sería 2 por m minúscula es 15 y m mayúscula es 40. 2 por 15 más 40 kilogramos por 10 metros segundo al cuadrado. 30 más 40, 70 más 10. Llegamos aquí finalmente a que T1, que sería igual, acuérdense que el T1 es igual al FPX, este de acá.
es igual a 700 newtons. Con eso tenemos P1, listo. Y ahora lo que nos piden es la fuerza del pivote. Aquí voy a tener que agarrar este dibujito acá. Nos piden, a ver, calcular la tensión y la fuerza que ejercida por el pivote sobre la barra. Nos queda esto acá. Sabemos de que Fpx es 700 newtons. Fpi, que lo habíamos calculado antes, era 550. Por lo tanto, podemos calcular primero este ángulo θ, que sería la dirección, que sería la tangente de θ, más bien sería, para ir sería Fpi partido en Fpx. Que sería 550 partido en 700. 55 dividido en 70 sería 11 catorceavos, me parece. No, sería, no. 550, FPI 550, FPI 700. Perfecto, ¿sí? Once catorceavos, de donde θ sería la tangente a la menos 1 de 11 partido en 14, de donde θ sería 38,16 grados. Aquí nos están pidiendo la fuerza, eso implica magnitud y dirección. Aquí estoy dando la dirección, que sería 38,16 grados, y la fuerza, la magnitud de la fuerza, sería el Pitágoras de estos dos. Fpx al cuadrado más Fpi al cuadrado, 600 al cuadrado más 550 al cuadrado newtons, y la magnitud de Fp sería 890,22. Y ahí estaría. No sé qué les parece. Este problema es un poquitín más largo. ¿Pero qué les pareció? ¿Dudas con este? Se muestran 4 situaciones donde una persona sostiene una barra de masa de espesor y largo L por uno de sus extremos en diversos ángulos. De la barra se cuelga una masa de 1 kilo en diferentes puntos. Ordena estas 4 situaciones en términos de la dificultad para mantener la barra en equilibrio. Tenemos estas 4 situaciones. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que para las 4 situaciones, la mano tendrá que aplicar un torque de igual magnitud y sentido opuesto al torque del cuerpo colgante con respecto a la mano para mantener el sistema en equilibrio. O sea, esta fuerza, este cuerpo colgante va a aplicar un torque, y ese torque y esa mano va a tener que aplicar el torque de la misma magnitud pero en sentido opuesto.
Por lo tanto, lo que podemos decir acá, de que el sistema más difícil de mantener en equilibrio será aquel en que se requiera para ello mayor magnitud de torque de parte de la mano. El más difícil de mantener equilibrio en el cual la mano tiene que hacer mayor torque. Dado lo anterior, será aquel donde la magnitud del torque del cuerpo colgante con respecto a la mano sea mayor. Y teniendo eso, podemos analizar acá. Esta situación, tenemos un cuerpo con torque colgante, magnitud mg, donde este ángulo es 30, por lo tanto este de acá es 60. Y el torque que tiene que ejercer la mano, que el mismo torque del cuerpo colgante, sería mg, el peso por L, por la componente de la fuerza, la componente perpendicular brazo de palanca sería L seno de 60, mg seno de 60, por lo tanto nos quedaría mgl seno de 60, seno de 60 es raíz de 3 medios, por lo tanto el torque A va a ser raíz de 3 medios mgl. Este cuerpo 2, estamos en el brazo de palanca es n medios, esto es mg, y la fuerza perpendicular al brazo de palanca, por lo tanto el torque va a ser mgl medios, lo que sería 1 medio mgl. Ya tenemos que el torque A es mayor que el torque B, porque este es raíz de 3 medios y este va a ser 1 medio nomás. Aquí tenemos el tercero. El torque C sería mg, el brazo de palanca va a ser, yo voy a tener que hacer un dibujito pequeño acá. Este ángulo aquí es 120, que equivale a tener un ángulo de 60 por acá, el seno de 120 igual a seno de 60. Tenemos mg por seno de 120, que es lo mismo que seno de 60 por L, y nos va a quedar también raíz de 3 medios mgl. O sea, el torque A va a ser igual al torque C. Y en el caso del torque D, la misma situación de la A, pero con un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, sería en vez de seno de 60, sería seno de 45, que es raíz de 2 medios mgl. Entonces, de acuerdo al criterio enunciado, la situación es A y B. A y C tendría la misma dificultad, porque A es raíz de 3 medios mgl. Voy a ordenar aquí los valores. Torque A es, el torque C son raíz de 3 medios mgl. El torque B es 1 medio mgl. Y el torque D es raíz de 2 medios mgl. Raíz de 3 medios es 1,73 partido en 2. Esto es 1,41 partido en 2 y esto es 1 partido en 2. Entonces, claramente, la A y la C van a ser las que van a tener mayores dificultades. Después vendría la D. Y finalmente la B. Considerando el criterio de que la mayor dificultad sería donde tengo la mayor magnitud de torque de cuerpo colgante. Y esta sería la respuesta para este problema en particular. No sé si queda alguna duda. Este problema va a ser un poquito más corto. ¿Ya? Todo bien. Y alcanzamos a hacer 4 problemas hoy. Próxima clase tengo 2 principios, por lo que serían a continuación de esto. Me quedan 2 problemas de torque y si el tiempo que sobre, yo lo que pretendo es hacer los problemas de momentum, que como se vio todo en una clase, no alcanzamos a verlo de la manera que correspondía, así que lo que sobre el tiempo de torque mañana lo hacemos en momentum. Y si no hay más dudas, quedamos hasta acá por hoy.